¿Qué onda gente? Soy Eric Emilio 1012 y bueno, esta vez son dos creepypastas y siempre van a ser dos creepypastas de ahora en adelante. Bueno, bien. Frasco de almas. Jazmín y Fred eran unos niños muy alborotados, corrían por la casa de sus abuelos intentando recrear un acto de policías y ladrones. Aunque no lo pareciera, la encantadora Jazmín, una niña agraciada y de largo pelo castaño, era la que siempre convencía a Freddy de hacer travesuras, que normalmente acababan en una regañada hacia Freddy de parte de sus padres. Un día de visita a la casa de sus abuelos, los padres de Jazmín y Freddy los dejaron jugando en el patio con la advertencia de portarse bien, lo que traducían como no rompan nada. Los niños desplegaban todas sus energías a lo largo de la inmensa casa de sus abuelos, metiéndose a todas las habitaciones y lugares donde solo un niño de pequeño tamaño podría entrar. Fue así como ambos terminaron metiéndose al sótano de sus abuelos, que antes se encontraban tenebroso. En ese polvoriento lugar hallaron reliquias propiamente dichas. Encontraron muchas valijas de oro, ídolos brillantes, incluso muchas monedas de diferentes países y de diferentes épocas. Mientras rebuscaban más el lugar, Jazmín encontró un curioso frasco transparente cerca de lo que parecía ser una cabeza de mono. El frasco transparente tenía letras en japonés escritas con tinta roja. Freddy, precavido como siempre, le dijo a Jazmín que lo devolviera antes de que lo rompiera y como siempre pasaba, le echaran la culpa a él. Por su parte, Jazmín no lo encontraba muy interesante que digamos, el frasco parecía estar vacío por dentro, a pesar del ligero peso que tenía. Entonces sin percatarse, el frasco se le resbaló de sus pequeñas manos, rompiéndose en el suelo por completo. Freddy llegó a ver cómo un polvo blanco se esparcía por el suelo y empezaba a deslizarse por el sótano. Ambos niños decidieron perseguir aquel polvo para no levantar sospechas de la travesura que habían realizado. Al verse acorralado, el polvo se deslizó fugazmente hacia la boca de Jazmín, quien se atoró con él mismo y se lanzó al suelo tosiendo aquel extraño polvo. Freddy llamó rápidamente a sus padres para que auxiliaran a su pequeña hermana. Así pues todos, incluyendo sus abuelos, la llevaron al hospital más cercano al ver que tenía problemas para recobrar el conocimiento. Los doctores asumieron que el polvo que ingirió Jazmín debió de haber sido tóxico o dañino. Aunque el frasco estaba en la casa de sus abuelos, ellos juraron no saber de este. Es más, la mayoría de las cosas de aquel sótano eran reliquias que había heredado el abuelo de la familia de un viejo amigo suyo, que era japonés de descendencia. Freddy tuvo que soportar semanas de no ver a su hermana, jugar solo en casa y siempre estar con la curiosidad e intriga presente en su pequeña cabeza. Empezó a ver constantemente a sus padres llorar, incluso escuchaba peleas en la noche referidas a su hermana. Después de muchos intentos por visitarla, y ante muchas lágrimas que Freddy derramó en su ruego por ver a su hermana, sus padres accedieron a llevarlo, pero solo por unos minutos. Según sus padres, Jazmín había cambiado un poco. Freddy sabía que algo le había pasado. Al llegar al hospital, vio a su hermana echada en la cama en un estado muy deteriorado. Estaba pálida y muy delgada, casi irreconocible, pero lo que más lo sorprendió fue ver que su vientre estaba completamente hinchado. Sus padres lo sacaron de ahí, pero Freddy quería hablar con su hermana. El padre le dijo que ella no era la misma y que no era conveniente, pero Freddy empezó a discutir sus razones y expresar que era su hermana y que tenía el derecho de hablar con ella. Entonces su padre lo acompañó. Freddy miró con algo de temor a su hermana ahora inexplicablemente embarazada, y la saludó. Al principio creyó que esta no lo había escuchado, pero luego se volteó y le dijo unas palabras que ni él ni su padre entendieron. El camino a casa se extendió por la pelea que tenían los padres de Freddy. El idioma que Jazmín habían hablado era claramente japonés, algo inusual en una niña que ni siquiera manejaba por completo su propia lengua española. Freddy escuchaba diariamente a sus padres hablar de hacer que un cura viera a Jazmín, pero era siempre el padre quien se negaba. Normalmente esas peleas terminaban con su madre llorando y su padre saliendo a dormir a otro lugar. Las visitas de Freddy eran casi diarias, sus padres ya le habían permitido ir a ver a su hermana con total libertad. El vientre de Jazmín estaba cada vez más hinchado, cosa que asustaba mucho a su pequeño hermano, el que a pesar de no entender las palabras de su hermana, le contaba cuentos y hasta las travesuras que hacía en el colegio esperando a que por lo menos ella sí lo entendiera a él. Jazmín seguía hablando en otro idioma, y constantemente tenía ataques de pánico. Muchas veces se levantaba gritando frases en japonés y miraba al cielo con terror, terminando por acurrucarse en el rincón de la habitación cubierta por la bandeja de comida que se le llevaba. Ya se había vuelto una rutina. Los doctores creyeron que la mejor medida sería llevarla a un centro en donde la pudieran tratar mejor, propuesta que solo hizo enojar a los padres.
Jazmín terminó por volver a su casa por decisión de sus padres, a pesar de las recomendaciones médicas. La pequeña se veía más delgada y mostraba siempre esa paranoia. Salía a altas horas de la noche solo para contemplar el cielo y pasar aproximadamente una hora sollozando en el suelo. Muchas veces intentaba comunicarse con su hermano, jalándolo y diciéndole en palabras incomprensibles para él algo con una expresión de terror. Se lo decía y señalaba al cielo, lo agitaba con fuerza. Pero era inútil, su pequeño hermano no podía entender lo que le quería decir. Fue una mañana de octubre que Freddy se levantó por los gritos de sus padres. Al parecer Jazmín iba a dar a luz. Fueron los cuatro rápidamente al hospital para atenderla. Jazmín se retorcía de dolor mientras se tocaba el bulto que tenía en el vientre. Freddy y sus padres esperaron afuera de la sala del hospital mientras los doctores se hacían cargo del estado de la niña. Finalmente, el doctor encargado del parto salió con una expresión seria, y llamó a los padres de Freddy. La madre se llevó una mano a la boca al escuchar lo que el doctor le decía. El padre solo cerraba los ojos con lo que parecía ser una expresión de dolor. Freddy no entendía lo que pasaba, por lo que sumergido en su curiosidad, entró al lugar en donde estaba su hermana, aprovechando su escurridiza habilidad. Su hermana reposaba, dormía plácidamente, seguro a causa del doloroso parto, y aún así no había bebé alguno. Freddy solo llegó a ver un historial encima de la mesa que al parecer acababa de ser llenado por el doctor. Con mucha cautela se lo llevó y salió de la sala. De camino a casa, sus padres no comentaron ni una sola palabra. Sea lo que hubiese sucedido, no fue nada grato para ellos. Al llegar a casa, Freddy corrió a su habitación para leer lo que el expediente clínico decía sobre su hermana. Entonces comprendió lo que sucedía por medio de las lecturas que tenía en sus manos. El bebé de su hermana había nacido muerto. De hecho, según el historial clínico había muerto desde que estaba en el vientre de su hermana, pero no le pudieron practicar un aborto por su deteriorada salud, mucho menos una cesárea. El parto agravó su mala condición y se quedaría, según el reporte, internada hasta conseguir buenos resultados. Casi al final de los apuntes encontró un curioso texto escrito por el doctor que explicaba la condición del bebé muerto. Este, por alguna extraña razón, presentaba quemaduras y amputaciones en su pequeño cuerpo. Todo cabía indicar que esas heridas habían sido provocadas por fuego, más específicamente, un bombardeo. Según el doctor, este tipo de resultados no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. El niño que llora. A mediados de los 80s, Hugo Flores vendía afiches en varias ferias libres. Los afiches más requeridos eran los de un entonces negro Michael Jackson y los de un Luis Miguel adolescente, sin señales de músculos y sin ese color zallo que su cara agarró a fines de la década. Curiosamente, en el tercer lugar de las preferencias de los clientes de Don Hugo no figuraba un ídolo pop. El otro afiche que arrasaba en las ventas era uno que pasaría a la historia freak chilena, como El niño que llora. Indiscutiblemente triste, el cuadro de aquel llorón rubiecito y de ojos azules, por alguna razón gustaba mucho a los clientes de las ferias y había semanas en que se vendía como pan caliente. Durante años, la imagen del pequeño de las lágrimas peleó codo a codo en el ranking de ventas contra el rey del pop y contra la entonces promesa de la balada latina. Pero esa conmovedora sensación que inspiraba el pequeño se esfumó de un minuto a otro. Un rumor empezó a correr, poderoso e imparable, y terminó por convertirse en mito. Y como tal, mientras más se ventilaba, más versiones generaba. El cuadro, del que también se vendían reproducciones en óleo en la plaza de armas y en algunas pinacotecas, traía mala suerte. Las familias que lo llevaban para decorar sus casas, se peleaban o vivían catástrofes. De medianoche, el que quisiera podía hacer un pacto con el mismísimo diablo. Había que invertir el cuadro para lograrlo. Si el cuadro se giraba 90 grados, era posible ver a una figura monstruosa que aparecía devorando al pequeño. Esto demostraba, supuestamente, el carácter maléfico de la pintura. La mejor forma de terminar con la maldición del cuadro, era quemándolo. La gente me empezó a decir que el afiche era diabólico, pero yo nunca creí en eso. Además, personalmente, no me gustaba el cuadro, porque yo soy llorón y no quería ver a alguien en las mismas, y en mi casa. De repente se empezó a vender menos, cada vez menos, hasta que ya nadie lo pedía, recordaba Hugo Flores. Y no era que solo ya no lo quisieran, sino que los que lo habían adquirido empezaron a deshacerse del cuadro. A comienzos de los 90 ya casi no había señales de la imagen. La señora Iris Rebolledo recordaba que era tan fuerte el rumor de la maldición que escondía el cuadro, que con su marido decidieron deshacerse de él en 1982. Y lo quemaron. No se había acordado del tema hasta hoy. Quedó inquieta después de las preguntas y al otro día, cuando estaba en la peluquería, decidió poner el tema en el tapete. La historia que narró paró los pelos de los clientes que estaban ahí.
Y no solo eso, sino que provocó una seguidilla de confesiones. Una mujer contó que cuando estaba en el colegio, el cuadro colgaba en una de las salas de clases y que a los niños les daba miedo entrar ahí. Creían que era Satanás. Iris pensó que el tema llegaría hasta ahí, pero aún quedaban un par de anécdotas por escuchar. Otra de las clientas recordó que su cuñado había tenido la imagen en su casa y que solo había vivido desgracias. Y otro, confesó que una vez había obsequiado un bosquejo a lápiz del niño y a la persona que lo había recibido le había empezado a ir de mal en peor. Tratando de encontrar una explicación del fenómeno, recorrimos ferias, mercados persas, anticuarios y pinacotecas. La idea era empezar por saber quién lo había pintado y si lo había hecho con esas intenciones. En definitiva, cuánto había de mito. Y pese a que el niño que llora no estaba por ningún lado, los testimonios aparecían por montones. Una profesional cuyo nombre comienza con M describió que la imagen estuvo en su familia hasta el 89. Relacionamos la cantidad de peleas que hubo en la casa con la presencia de la figura. De hecho, después de quemarla, fue antes de una Navidad, no hubo más conflictos ni escándalos. La comerciante Soledad Jara sentía que el cuadro del niño que llora marcó buena parte de su vida. Cuando era chica, teníamos una vecina que era amante de mi papá, sin que nosotros lo supiéramos, que le regaló esta imagen. Y luego de que lo pusiera al lado de la escalera empezaron los problemas. El más grave es que mi mamá se fue de la casa. A nosotros nos empezó a dar miedo el cuadro y, cuando mi papá salía, lo escondíamos en la despensa o en el tercer piso. Lo sacábamos solo cuando él ya estaba por llegar. Un día le dijimos que nos daba miedo, y nos ordenó dejarlo definitivamente en la despensa. Al otro día, él se quedó sin trabajo. Sé que no es creíble, pero desde entonces tuvimos más y más pobreza. 7 años de miseria. Recuerdo que me puse rebelde y que, incluso, una noche de San Juan traté de invocar a Satanás. Nos iba mal en todo, hasta que una señora nos dijo que había que regalar el cuadro para terminar con la maldición. Pero a nosotros nos daba lata regalarlo, porque le podíamos hacer daño a alguien. Un día, un cercano nos pidió que se lo viéramos, y así lo hicimos. A veces me siento culpable, porque después de eso chocó el auto, perdió su casa y se fue al sur. Nunca más supe de él y eso fue en el 88, me acuerdo bien porque a la semana a mi papá lo contrataron en una empresa, después de 7 años de cesantía y de trabajar en lo que fuera. Mucha gente recuerda la historia, ya sea porque tuvo al famoso niño en su casa o, simplemente, porque la escuchó. Sin embargo, dar con un óleo o afiche hoy es casi lo mismo que encontrar una aguja en un pajar. Una pista esperanzadora surgió entre medio. En el restaurante La Pica de Lucho Jara lo tienen. Pero Luis Jara, el dueño del local, no el cantante, ya no lo tenía. Estuvo aquí hasta hace algunos meses, pero siempre venía una universitaria y me pedía que se lo regalara. Hasta que un día se lo pasé, explicaba. Don Luis, muy amable, quedó pensativo con aquello del cuadro y, para ayudarnos, comenzó a averiguar en dónde estaba la joven. Le preguntó a unos compañeros de esta, que eran clientes de su restaurante, en dónde poder ubicarla. Pero ella había congelado su carrera y estaba inubicable. Sin embargo, había un dato más. Impreso San Isidro, ubicado en Arturo Prat, era el lugar en donde se hacía en serie el afiche. En esa época se trabajaba con películas y cuando el rumor empezó a correr tan fuerte, se dejó de vender y no lo hicimos más. No trabajábamos con un sistema computacional como ahora. Puede que esté por ahí la película original de esa imagen, pero ya debe estar velada, explicaba un funcionario del lugar, quien acto seguido, entregó información de otros sitios en donde podía existir una copia. La búsqueda, entonces, siguió con una copia en blanco y negro, bajada de internet. Pero no hubo suerte. En la plaza de armas dijeron que hace muchos años que no veían una reproducción del pequeño. Pero ese señor de polera roja es muy rápido y, si necesitas uno, te lo puede hacer, advirtió un artista. Efectivamente, el personaje de polera roja se interesó en pintar por encargo. Eso hasta que vio la figura extraída de internet. Ah no, yo te pinto cualquier cosa que quieras, menos eso. Tengo una historia muy desagradable, dijo, y no quiso ahondar en el tema. Entregó datos de otro lugar. Lo mismo hicieron en ese destino. Era necesario seguir buscando. Según la leyenda, este cuadro nació en España curiosamente en los años 50, en la era de Franco y se extendió a otros países como Turquía, Argentina y Chile. Pero sobre el supuesto autor se sabe muy poco. Sitios en internet, hay foros y blogs que hablan del tema, señalan que lo había pintado el sevillano Bruno Amadio, alias Bragolín, pero no aparecen elementos biográficos de tal autor. Solo datos que alimentan la leyenda. Bragolín había pintado a este rubiecito en un orfanato, poco después de que el pequeño pozo para el pintor, el orfanato, se incendiara.
El espíritu del huérfano, entonces, había quedado atrapado, y ahí partiría la maldición. El supuesto Bragolín había pintado otros 27 cuadros de niños llorando. De hecho, en Chile también se vendió una versión femenina, aunque en menor cantidad. La niña que llora. El curador de arte Ernesto Muñoz duda de la existencia de este pintor y cree que pudo ser una empresa publicitaria la creadora del cuadro. Además, Muñoz recuerda que este fenómeno de comprar por montones un cuadro o afiches pertenece a la masificación del arte, cosa que ocurre en todas las épocas y en donde juegan elementos extras a la creación. A fines del siglo pasado casi todo el mundo tenía en sus casas la Zambacueca, del pintor chileno Manuel Antonio Caro, y en los 70s los cuadros de Hamilton se colgaron con la misma rapidez que se fueron, decía, restando importancia al mito del niño que llora. La profesora de artes plásticas Paula Valdés Bowen aceptó hacer un análisis artístico del cuadro. Este retrato pertenece al estilo realista y, como dice la palabra, muestra la realidad emocional de un niño. Está envuelto en una penumbra de claros y oscuros, lo que le da un carácter dramático. Las creencias que le otorga el sentimiento popular tienen que ver con el encuentro del espectador frente a la obra. Es decir, con cómo se comunica la obra en la experiencia del que la ve. Dicho de otra forma, el espectador puede ver la pena, la inocencia, el abandono y otras emociones que le transmite el niño. Pero también puede verlo como belleza, delicadeza, elegancia. Bowen señala que el sentimiento popular se transmite a las personas desde un líder de una comunidad que ensalza y da un valor trascendente a la obra. El pueblo que la observa, según afirma, verá lo que su líder le otorgó como valor. De ahí nacieron los iconos de diferentes religiones en la historia. Pero el niño no aparece. Caminando de tienda en tienda, por la calle Sacie, por la feria Santa Lucía, por un caracol en la estación central y cerca de la Casa Colorada, se recogieron historias. Dicen que en los 80s un señor bueno pa' tomar lo pintaba por 5.000 en un par de horas y luego se emborrachaba con la plata, pero que nunca lo volvieron a ver. Finalmente, estaba la pista crucial. Patricio Sánchez, el ideólogo de las fiestas kitsch, lo atesoraba en un rincón junto a una antigua bebida cola fría y unas muñecas ochenteras. En Puente Alto, en la casa de unos tíos en donde yo viví hasta los 5 años tenían el cuadro. Como todo el mundo, yo escuché la historia, pero nunca tuve miedo. No soy supersticioso. Hace unos 4 años mandé a hacer una copia del cuadro de mis tíos y la enmarqué. Esa es la que tengo, y me ha ido muy bien. Mis tíos lo siguen teniendo también. Pero hay gente que repele la imagen y me preguntan por qué la tengo. Si piensas en regalarlo, mucha gente te lo devolvería. Yo siento que hubo una discriminación injusta con este cuadro. Finalmente, es como si la gente lo hiciera llorar, dice Sánchez. Este productor cuenta que en aquella época decían que no importaba dónde el espectador se ubicara, que los ojos del niño siempre estaban mirando. Pero él dice que eso sucede con cualquier cuadro. El próximo año, Sánchez ocupó la imagen del pequeño en sus campañas publicitarias ligadas al mundo kitsch. Como para hacerle justicia de una vez por todas al niño de las lágrimas inquietantes.